Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema de la Escuela de Frankfurt de la asignatura Introducción a la Filosofía. Y bueno, para finalizar el programa de introducción, comenzaremos con una explicación breve de qué es la teoría tradicional y la teoría crítica. La Escuela de Frankfurt básicamente desarrolló la teoría crítica. Esta Escuela de Frankfurt fue una escuela de filosofía en Alemania que inició más o menos en la década de los 20 y esto, todo lo que se desarrolló posteriormente está relacionado con la distinción entre la teoría tradicional y la teoría crítica, que es una obra de uno de los fundadores de la Escuela de Frankfurt, llamado Max Horkheimer, escrita en 1937. En esta obra encontramos en primera instancia una crítica a la ilustración y también una crítica al positivismo. Por otro lado, lo que critica a estas dos teorías es que son de una aprehensión totalizante de la realidad. Esto significa que encasillan a la realidad en una sola definición y entonces la convierten en objeto de conocimiento, separando sujeto y objeto. Y por otro lado, desde el punto de vista de Horkheimer, esta manera de manejar la ciencia dentro de la ilustración y en el positivismo desvincula el conocimiento de una realidad social. Esto es muy importante, hacer hincapié en esta vinculación entre conocimiento y realidad social, porque también era uno de los intereses de Augusto Comte con el positivismo. Ahora pasemos a la dialéctica negativa, que es el siguiente tema. La dialéctica negativa es una de las obras de otro filósofo de la Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno. En esta obra, Theodor Adorno se basa esencialmente en la categoría de la negación. Esta categoría de la negación nos va a mostrar una oposición con la filosofía de Hegel. Hegel, el filósofo alemán también del siglo XIX, quien estableció este término de dialéctica como un método que implica la oposición, si es que lo recuerdan, la oposición entre la tesis y una antítesis para lograr la síntesis. Aquí lo que encontramos de diferente con Hegel, además de la crítica con Hegel, es que esta dialéctica tradicional hegeliana lo que hace es buscar la identidad y la totalidad. Pero esta búsqueda, por ejemplo, de conceptualizar un objeto, implica la negación de la particularidad de las cosas. Por ejemplo, yo puedo tener la definición de silla, pero entonces cuando yo defino silla, solamente hablo de una generalidad de cualquier silla, pero no rescato alguna particularidad que pudiera tener una silla en concreto. Por supuesto, a Theodor Adorno, como perteneciente a la Escuela de Frankfurt, no son las sillas las que le interesan, sino la realidad social. Entonces, esta dialéctica hegeliana, además, lo que hace es separar sujeto y objeto. Lo mismo que había hecho la teoría de la ilustración, donde es un sujeto quien piensa en un objeto y define a ese objeto, mostrándolos como si fueran dos realidades separadas, cuando no lo son, pero tampoco son idénticos. Entonces, sujeto y objeto se convierten, desde el punto de vista de Theodor Adorno, en presupuestos de una epistemología pura, una epistemología alejada de la realidad material, por decirlo así. Entonces, al reducir a este objeto a un concepto ideal, pues hablamos de un mundo presupuesto diferente a lo que es en realidad el objeto. Puedo decir que una silla es un objeto para sentarse, por ejemplo, pero reduzco a un objeto que pudiera tener alguna particularidad como la comodidad a este ideal de solo servir para sentarse. Y entonces dice Adorno, criticando nuevamente a Hegel, en este sentido, la dialéctica se ha convertido en una totalidad, en una descripción de la totalidad, como si todo fuera idéntico, pero solamente nos muestra una falsedad de la realidad misma. Pero además esta realidad, y hablando básicamente de la realidad social,
La totalidad se convierte en lo falso sobre el mundo y esta totalidad ha generado dominio y violencia en las sociedades actuales. Por consiguiente, la dialéctica negativa lo que propone es una entrega del sujeto al objeto y no nada más una copia del objeto, sino una idealidad. Yo defino la realidad social. Entonces, esta definición, lo que yo pretendo es que la realidad la copio de este concepto ideal para transformar a la realidad misma. En este mismo tenor, ya en la década de los 70, como uno de los filósofos contemporáneos de mayor influencia en el mundo actual, tenemos a Jürgen Habermas. Jürgen Habermas también es un filósofo alemán de la Escuela de Frankfurt, la que le llamaron la Nueva Escuela de Frankfurt, y también encontramos en su obra, en varias de sus obras, sobre todo en un primer momento, una crítica al positivismo y a la idea de la razón. Esta idea de la racionalidad que se forjó principalmente en la Ilustración, como habíamos visto en estas teorías, en la teoría crítica en general, se convierte en un reduccionismo, un reducir la razón a la productividad, por ejemplo. De esto obtenemos dos consecuencias. Por una parte, el prestigio de la técnica y por otro lado, la irracionalidad de los valores y creencias. De manera que existe una falta de correspondencia entre la emancipación económica, por ejemplo, respecto a la miseria y la pobreza, que dice Jürgen Habermas. Esta razón le ha dado tanta importancia a la técnica que sí ha logrado que se reduzca a lo mejor un poco la miseria y la pobreza, dándonos mejor comodidad en la vida. Sin embargo, por otro lado, la ciencia no ha logrado la emancipación frente a la servidumbre y la humillación. Y eso es un contraste de la ciencia que Habermas veía. Y entonces él opina que la realidad debe de ser transformada solamente a partir de esta superación del cientificismo, porque el cientificismo es el que le ha dado prestigio a esta técnica. Darle prestigio a la técnica ha generado la racionalidad instrumental y los problemas en el orden ético y político en el mundo actual, y además la instauración de ideologías no cuestionadas. La propuesta entonces de Jürgen Habermas está dada respecto al conocimiento e interés y lo que posteriormente él va a llamar la racionalidad discursiva y su teoría de la acción comunicativa. Entonces, él dice, el origen del conocimiento, lejos de lo que ya habíamos estudiado con el empirismo y el racionalismo, el origen del conocimiento es el interés. No son los sentidos, no es la razón, es el interés, porque el ser humano genera conocimiento a partir de tres diferentes tipos de intereses. El primero de ellos es el interés técnico. Y en el interés técnico, de este se derivan las ciencias empírico-analíticas. Lo que se tiene por interés es la posible manipulación técnica de la realidad. En segundo lugar, tendríamos el interés práctico. El interés práctico tiene como finalidad la aprehensión del sentido de la realidad simbólica cultural, es decir, encontrarle sentido a una realidad social histórica. Por eso a este interés práctico pertenecen las ciencias práctico-históricas, el derecho, por ejemplo, ¿no? En tercer lugar, el interés emancipatorio. De esta tendrían que salir unas nuevas ciencias, como la de él, a las que llama él ciencias críticas, que tengan como interés el conocimiento de la realidad, pero para poderla criticar y transformar, no nada más criticarla y ya. Esta transformación de la realidad implica un análisis lingüístico, un análisis de las formas de comunicación entre las personas y a lo que denominó él posteriormente la racionalidad discursiva. Porque dice él, la verdad no proviene nada más de que el apego a la realidad o no. Ellos pensando en una realidad social,
La defensa argumentativa de enunciados implica tener mejores enunciados que defiendan tener mejores argumentos que defiendan a un enunciado, pero esto implica un examen de la práctica comunicativa intersubjetiva, es decir, cómo nuestros actos como seres humanos, nuestros actos de habla, nuestra manera de comunicarnos a través del lenguaje siempre tiene ciertos, ciertos intereses o tiene cierta intención. Y estas intenciones, a partir también de la pragmática universal, se pretende analizar cuáles son nuestras intenciones al comunicarnos para poder generar nuevas comunidades de hablantes que nos den mayores argumentos y entonces el conocimiento sea el resultado primordialmente de un consenso. Bueno, hasta aquí, en una muy breve explicación de estos dos últimos autores, finalizamos el temario. Aquí les dejo la bibliografía de donde se obtuvo la información para la realización de esta breve explicación. Gracias por su atención.